Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Tsunami financiero, huracán subprime, crisis bancaria mundial. Pónganle el calificativo que más les guste, porque estamos haciendo referencia a la crisis financiera más importante a la que ha tenido que hacer frente a Estados Unidos en casi 80 años. Una crisis financiera que lleva a las bolsas de casi todo el mundo a operar con importantes recortes y, por extensión, a los fondos de inversión. Unos fondos de inversión que viven su particular vía crucis en nuestro país con caídas continuadas del patrimonio. De la crisis financiera, de los fondos de inversión y de las oportunidades en las que vamos a hablar en los próximos minutos con Sara Pérez Frutos, que es la directora general de Dracon Partners. Sara, buenas tardes. Gracias, Blanca. Huracán subprime, tsunami financiero, podemos calificarlo como queramos, pero estamos haciendo referencia a la crisis financiera más importante en 80 años, ¿no? Sin duda es algo que nos ha pillado a todos un poquito fuera de juego, porque si hacemos un poquito de historia, en los últimos 10-12 años vivimos en el año 97 la caída de las divisas en la parte asiática, en el año 98 el impago de la deuda rusa, también la quiebra del primer hedge fund del cual tuvimos noticia, el LTCM, luego en el 2000 vivimos el pinchazo de la burbuja tecnológica, y todo esto lo hemos ido viviendo como que eran crisis y shock muy importantes del mercado. Pero hace 13 meses empezamos con lo que eran la crisis de la subprime, las hipotecas de alto riesgo, que además en Europa no tenemos noción de ellas, porque recordemos que aquí a un señor que alguna vez ha dejado de pagar algo a un banco no se le vuelve a dar un crédito nunca más. Allí en Estados Unidos sí se dan créditos, pero a tipos de interés más alto. Y cuando la economía empezó a ralentizarse, fueron estos malos pagadores los primeros que dejaron de hacer frente a sus hipotecas, y que estas hipotecas se habían vendido y revendido entre el resto de la comunidad financiera, y eso ha provocado una cascada de consecuencias absolutamente imprevisibles. Lo primero ha sido un corte del crédito, una crisis del crédito brutal, falta de liquidez en los mercados, y ya la guinda ha sido la semana pasada con las intervenciones por parte de la Reserva Federal y del presidente del Tesoro, el señor Paulson, y un plan que ya veremos si se termina de aprobar o qué es lo que pasa, pero el sistema financiero está en la picota, en el punto de mira, y no solo el norteamericano, sino que la economía es global y que pueden estar todas las finanzas a nivel global tremendamente perjudicadas. Hace referencia al plan de rescate financiero de Bush, a la espera del visto bueno del Congreso. No sé qué valoración hace de este plan, un plan además que supone el desembolso de 700.000 millones de dólares para un país que ya tiene el déficit público más importante de su historia, ¿no? Claro, la situación y cómo hemos llegado aquí. Pues hemos llegado con quiebras de varios bancos, con bancos de inversión, que recordemos que hay una diferencia, que no son los bancos comerciales que podemos tener aquí en España, son bancos que no están refrendados sus préstamos por depósitos de clientes particulares, por bancos de inversión que ya en el mes de febrero o marzo se vieron obligados a desaparecer, el caso de Bear Stearns, que se obligó a JP Morgan, pero con ayuda pública y con un soporte público a que lo comprara, y como la semana pasada, el lunes, que parece que hace ya 1000 años, el lunes Lehman Brothers, otro de los grandes, presenta su capítulo 11, que es la suspensión de pagos, el inicio de una quiebra, cómo se tiene que entrar a rescatar la mayor aseguradora mundial, AIG, porque si no ya el sistema de seguros se resquebrajaba por completo, y todo esto después de que una semana antes se tuviesen que intervenir las dos principales entidades hipotecarias, Fannie Mae y Freddie Mac. Hemos asistido en Europa también como Lloyds tenía que acudir al rescate en último extremo del banco Halifax, el mayor de hipotecas del Reino Unido, y con toda esta cascada y otras entidades en el punto de mira, como ya empezaba a ser el caso de Morgan Stanley, Washington Mutual, incluso la misma Goldman Sachs, el gobierno decide intervenir y plantea este plan de acción de medidas el pasado viernes, medidas que se están ahora exponiendo. Ayer lo vivimos en el Congreso, ayer en el Senado, hoy en el Congreso, y se tiene que aprobar o no, pero algo hay que hacer. La situación, como decía ayer el señor Paulson, es extremadamente grave, y ahora mismo lo único que se puede hacer es soportar de forma pública lo que es el sistema y dar liquidez y salida a esta situación, porque si no, difícilmente se encuentra una viabilidad si se desmorona todo el sistema. Con lo cual esperemos que los demócratas y los republicanos actúen con responsabilidad y saquen adelante este paquete de medidas para que un poco todo poco a poco pueda volver a la normalidad. Una crisis, como vemos, con miles de ramificaciones, y en medio de esa crisis, elecciones presidenciales en Estados Unidos están pasando a un segundo plano, pero ¿qué
¿Qué es lo que quiere el mercado ahora mismo? McCain, Obama, continuar con el discurso económico de Bush, un cambio hacia una tendencia algo menos liberal que es la de los demócratas. Las encuestas parece que sitúan a Obama a la cabeza, que la crisis está beneficiando al candidato demócrata, ¿no? Hombre, hasta ahora tenemos que tener en cuenta que el señor Bush no había sido un gran gestor de la economía, que paradójicamente el demócrata Clinton dejó las cuentas con un superávit y que el señor Bush, según tomó la presidencia, empezó a gastarse dinero, comenzó la guerra de Irak, y que, para que nos hagamos una idea, se ha gastado en estos años 500.000 millones de dólares en la guerra. El plan de rescate ahora está por encima de los 700.000 millones. El agujero económico cada vez más grande, ¿no? Exacto, más déficit y el Estado ingresa menos porque las compañías no van bien, hay menos gente que trabaja y menos gente que puede pagar impuestos. Esto en principio pues ha beneficiado a Obama, como se ha visto en las encuestas, pero tampoco es que el programa económico, las medidas económicas de Obama nos den bastante o mucha tranquilidad a los mercados. La economía había estado absolutamente en segundo plano. Está siendo una campaña muy de marketing, como normalmente también suelen ser las campañas norteamericanas. Y ojo, porque si se aprueba este plan y en 3 semanas, esperemos, todo se tranquiliza, el señor McCain vuelve a lanzar otra vez una campaña o unas medidas muy conservadoras, efecto Palin, y podemos ver cómo se da totalmente la vuelta. Yo creo que ninguno de los dos candidatos tampoco está teniendo una posición muy brillante a la hora de enfrentar la crisis, y lo que tienen que ser es responsables y, al revés, unificar fuerzas, porque el problema es bastante grande. Miramos ya si le parece a la renta variable española, que al son de Wall Street no termina de despegar. Tras la subida vertical del pasado viernes, hemos comenzado la semana con 2 sesiones de recogida de beneficios. No sé cuáles son sus perspectivas para el IBEX de aquí a final de año. Está débil y lo estamos comprobando, apenas aguanta esas subidas, volvemos a estar prácticamente en niveles de hace una semana y sobre todo hay poco apetito por los inversores para entrar en valores, aunque es verdad que hay compañías que empiezan a estar a precios tremendamente atractivos, pero el momento no es el adecuado, el timing que decimos los expertos no es el adecuado, y sobre todo hay una ausencia absoluta de inversor extranjero en nuestro país, con lo cual eso no nos beneficia nada, y tenemos a un montón de pequeños ahorradores acumulando Telefónicas, acumulando Banco Santander, pero que todavía no vemos que empiece a arrancar y podemos ver precios más bajos. Pues una vez dibujado este panorama, Sara, si te parece, vamos a centrarnos en los próximos minutos en los fondos de inversión. Perfecto.